Ahora que ya hemos visto un ejemplo de la búsqueda binaria iterativa, vamos a hacer un ejemplo de la búsqueda binaria recursiva. En este caso vamos entonces a crear una nueva clase y debido a que esta clase será la única en nuestro paquete, vamos a ponerle entonces un main. Entonces, una vez creada nuestra clase, vamos a comenzar con el código. Como vimos en la iterativa, para este código o para este tipo de búsqueda vamos a necesitar un arreglo de enteros, o bueno, más bien un arreglo de números ya ordenado. En este caso vamos a usar este arreglo, el cual, como pueden notar, todos sus números ordenados, ya están ordenados. Esta ordenación puede ser ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, tiene que estar ordenado, si no, no funciona de manera correcta. Entonces, a diferencia de la búsqueda iterativa, como sabemos, en la búsqueda recursiva no vamos a usar ningún tipo de ciclo, es decir, no vamos a usar ni un for ni un while, sino que vamos a hacer búsquedas o vamos a llamar bueno, cuando estamos diciendo recursivo, es que vamos a estar llamando el método varias veces. Podemos ver aquí esta definición sobre lo que serían algoritmos recursivos de búsqueda. En cuanto se refiere a la búsqueda binaria, dice, al igual que en el caso iterativo, podemos aprovechar aún más el hecho de que los elementos del arreglo están ordenados, haciendo llamadas recursivas únicamente en la región del arreglo en donde sabemos que podría estar ubicado el número X. Es decir, una vez que sabemos en qué área se encuentra o por qué área se puede encontrar el número que estamos buscando, vamos a hacer llamadas a esas mismas áreas haciéndolas cada vez más pequeñas. Esto lo vamos a ver más claramente cuando hagamos el arreglo. Pero en sí esto es lo que se busca, porque cuando usamos recursividad volvemos a llamar el método varias veces hasta que llegamos a encontrar lo que estamos buscando. Es decir, cuando hablamos de recursividad, mandamos a llamar al mismo método varias veces. Así que ya tenemos nuestro arreglo de enteros y siguiendo solamente la definición, dice el algoritmo recursivo de búsqueda binaria, um, a diferencia de todos los algoritmos o al menos de otros algoritmos, este no recibe como parámetro de entrada el tamaño del arreglo, sino que lo que recibe son los índices que especifican las posiciones iniciales y finales del arreglo en donde se realizará la búsqueda. Es decir, para este tipo de búsqueda vamos a pedirle al usuario o que ingrese la posición la posición del primer número sobre el que quiere buscar y la posición del último número que quiere buscar. Esto lo vamos a ver de forma más clara en el ejemplo. Entonces, una vez que ya tenemos aquí declarado nuestro arreglo, que en este caso va a ser de enteros, vamos a poner entonces también esta otra variable en la cual vamos a guardar el número que vamos a buscar en el arreglo. Es decir, este va a ser el número que vamos a estar buscando por medio de recursividad. Ahora vamos a declarar esta variable que la vamos a llamar la variable índice. Esta variable va a tomar el valor en donde se encuentra el número que vamos a buscar. Esta variable está inicializada en -1. Esto es porque en dado caso de que el número no se encuentre, vamos a dejarla con el valor que tiene, digamos, por defecto, que es -1. -1 ya nos indica, bueno, es el valor que nos indica que no se encuentra en ningún punto de la búsqueda o de la regla más bien. Ahora, como leímos ahorita, vamos a declarar variables para el primer número
y para el último número. Ahora es muy importante aquí entender lo que se nos está pidiendo. Cuando aquí se nos está pidiendo lo que sería el valor, bueno, lo que se nos está pidiendo es el valor del índice del primer número. Es decir, se nos está pidiendo simplemente el índice, no el valor. Por ejemplo, nosotros que estamos usando este arreglo que dice 3, que empieza con 3 y termina con 26, nuestros valores no son 3 y 26, sino los índices de donde se encuentran estos números. Es decir, del primer número será el 0, porque como sabemos los arreglos comienzan en 0. Y en cuanto se refiere al valor del número final, ahorita durante en el constructor vamos a definirlo. Perdón, sería en el main donde lo vamos a definir. Entonces vamos a seguir con en lo que vamos a poner el main. En sí estas van a ser casi todas las variables que vamos a utilizar. Entonces aquí en este momento vamos a declarar nuestro escáner. Simplemente vamos a tener que importar la clase escáner. Y ahora vamos a poner un simple CISO. Entonces, una vez que ya tenemos declarado nuestro escáner, podemos pedirle al usuario que ingrese el número que vamos a buscar en ese arreglo. Y simplemente lo guardamos en nuestra variable que declaramos al inicio. Ahora vamos entonces a aplicarle a inicializar la variable que les mencionaba. La variable que nos está pidiendo el índice del número final de nuestro arreglo. Entonces tenemos aquí la variable en final y el valor que le vamos a dar es con respecto a la longitud del arreglo. Entonces tenemos enteros, que el cual es el nombre de nuestro arreglo, punto length para que nos dé la longitud del arreglo. Entonces, algo muy importante que notar es que en cuanto hablamos de punto length, nos está hablando de cuántos elementos se encuentran en nuestro arreglo, no de los índices. Es decir, cuando nosotros solicitamos que nos diga la longitud del arreglo, no nos va a empezar a contar desde 0, sino que va a empezar a contar desde 1, porque lo único que va a hacer es contar cuántos elementos hay ahí. Entonces, para que no haya una desvarianza entre los números que se encuentran, digamos, entre los índices y la longitud que nos está dando esta propiedad de los arreglos, vamos a ponerle el -1. Para que así tanto los índices como este número que tenemos en final estén como en la misma, digamos, en los mismos términos. Esto lo vamos a explicar otra vez un poquito más adelante. Y en este caso vamos a crear entonces a inicializar pues con nuestra variable índice. Ya sabemos que es igual a -1, así la definimos desde el principio. Pero entonces, como habíamos mencionado, esta variable va a tomar el valor de donde se bueno, del número que vamos a buscar, del índice del número que vamos a buscar. Entonces, índice va a ser igual a este método que vamos a crear, búsqueda binaria recursiva, el cual va a tener estos parámetros que vamos a explicar. Que vamos a explicar un poquito más adelante. Vamos a tener nada más estas pequeñas condiciones donde nos indican que si el índice es igual a -1, es decir, si el índice no cambió, eso nos va a decir, nos va a determinar que el número no se encuentra en la lista. Es decir, porque estuvo buscando de manera recursiva, sin embargo no pudo cambiar el valor del índice, por lo tanto el número no se encuentra en esa lista, o en este arreglo más bien.
Y si el número, si es que el índice cambia en algún momento, vamos a mostrar que que el número se encuentra en el índice tal, es decir, vamos a mostrar el valor de la variable índice para mostrarle al usuario dónde exactamente se encuentra ese número que anda buscando. Entonces, vamos ahora a definir nuestro arreglo, perdón, nuestro método. Entonces, este es el método que estamos mencionando. En sí, así lo vamos a llamar, búsqueda binaria recursiva, el cual va a tener estos parámetros para poder funcionar. Entre las cosas que nos está pidiendo, bueno, son 4 las cosas las que nos está pidiendo. Primero, antes que nada, nos está pidiendo el arreglo de números sobre el que vamos a buscar. Además de eso, nos está pidiendo el número que vamos a buscar en ese arreglo. Y por último nos está pidiendo estos dos parámetros, que es el del primer número, es decir, el índice del primer número y el índice del último número. Aquí puse estas pequeñas notas donde dice que para el índice del primer número es el índice del primer elemento del rango sobre el que vamos a buscar. Si vamos a buscar en todo el arreglo, el primer elemento es el índice 0, es el elemento con el índice 0. Y para la posición final tenemos que el índice del último elemento del rango sobre el que vamos a buscar. Otra vez, si vamos a buscar en todo el arreglo, el elemento del arreglo es la longitud del mismo menos 1. Y es lo que les mencionaba ahorita, que es menos 1 porque el arreglo comienza desde 0. Cuando vamos a buscar en ese arreglo, tenemos que poner el menos 1 para que no haya ese desfase en cuanto se refiere a, a los índices y al valor que nos arroja cuando usamos punto length. Entonces vamos a declarar esa otra variable que necesitamos para este tipo de búsqueda, la cual llamamos simplemente eso otra vez otro entero, y vamos a llamar centro. Esta variable va a tomar el valor del índice donde se encuentra el elemento que está en medio del arreglo. Entonces aquí simplemente la estamos declarando, pero le vamos a dar el valor un poquito más adelante. Ponemos entonces esta primera condición, en la cual declaramos que si el primer elemento es mayor al el índice del primer elemento es mayor al índice del último elemento, vamos a llegar a la conclusión de que el elemento no se encuentra en el arreglo y retornamos menos 1, que es el valor por defecto que ya tiene, ¿no? Sin embargo, si esto no sucede, vamos entonces a hacer otra búsqueda. Bueno, más bien hacer la búsqueda. Como sabemos, este mismo método se va a mandar a llamar varias veces. Entonces, aquí es donde vamos a darle el valor a nCentro. Para darle el valor es muy sencillo. Vamos a tomar el índice del primer elemento y le vamos a sumar el índice del último elemento. Y luego lo vamos a dividir entre 2. Es decir, le vamos a dar el valor a nCentro de la posición del primer elemento 0 y le vamos a sumar la posición del último ejemplo, del último elemento, ¿sí? Entonces vamos a ver, aquí en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Tenemos 9 elementos. Entonces, en sí, el arreglo tiene aquí en este ejemplo 9 elementos. El length del arreglo entonces es 9. Sin embargo, como los índices comienzan desde 0, el índice de este elemento sería 8. Entonces cuando hacemos la suma de 0 más 8, obtenemos simplemente un 8. Si dividimos entre 2, se nos da un 4. Entonces, en cuanto se refiere a, por ejemplo, cuando hice este código, estaba usando un arreglo de 7 y cuando hacemos la división nos da 3.5. En este caso, cuando llega a suceder esto, el mismo método el mismo método se encarga de redondear el número, ya sea para arriba o por abajo. Sin embargo, a pesar de la forma en que lo redondee, no se va a saltear ningún número, sí va a ser la búsqueda sobre todo el arreglo. Entonces, vamos a... Entonces, aquí es donde estamos definiendo el valor de en centro. Tenemos esta primera condición en cuanto se refiere a la búsqueda, donde tenemos que si el número que vamos a buscar es menor al elemento que está en el centro del arreglo, vamos a hacer una búsqueda una vez más. Si esto no sucede, entonces vamos a entrar a este nuevo ciclo de búsqueda, en el cual si el número que vamos a buscar es mayor al elemento que está en el centro del arreglo, vamos a hacer una vez más la búsqueda. Entonces, esto es porque digamos que cuando estamos en este arreglo, que es el que estamos utilizando, la búsqueda va a ser de esta forma. Es decir, miren, este sería nuestro código completo y vamos a correrlo con esta tabla con este ejemplo que hay aquí. Miren, una vez que lo corremos, vamos a buscar primero un elemento que no se encuentra ahí. Como pueden ver, aquí está nuestro arreglo y vamos a hacer esa búsqueda con un 13. Un 13 no se encuentra ahí y sabemos nos dice que no se encuentra en el arreglo. Vamos a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo esta búsqueda. Esto fue lo que pasó, pues. Tenemos nuestro arreglo, tenemos este arreglo, el cual tiene 9 elementos, como sabemos, y estamos buscando el número 13. Entonces, la primera en este caso se hicieron 5 búsquedas. Entonces, en la primera búsqueda comenzamos, como sabemos, con el elemento 0, que sería el número 1 en el conteo de nuestros arreglos, y el elemento número, que sería el 26. Entonces comenzamos buscando en todo el arreglo. El elemento del medio sería el número 5. Como sabemos, si dividimos 9 entre 2 nos da 4.5 y como les menciono, se redondea, que en este caso sería el número 5, sería el 14. 14 es nuestro elemento del medio. Entonces buscamos aquí conforme a estos tres parámetros y determinamos, por ejemplo, de acuerdo a las búsquedas, tenemos que si el primero es mayor al último. 3 es mayor a 26, no. Ahora el elemento del medio, que es 14, es mayor al número que estamos buscando, al medio. Perdón, no es mayor, dice igual, ¿verdad? Dice que si tenemos el elemento del medio, 14, es igual a 13, no. Y esa es la que sí es cierto. Si el elemento del medio, 14, es mayor a 13, sí.
Entonces en este caso volvemos a realizar otra búsqueda y comenzamos con que el primer elemento sigue siendo el 1, el 3, pero ahora nos vamos a ir ahora de este lado, digamos, o sea, porque ya determinamos que nuestro número va a estar de este lado, ya que como está ordenado el arreglo, no hay forma que podría estar de este lado, ya que todos estos números son mayores al número que estamos buscando. Entonces ya sabemos que si el número es que está en el arreglo, va a estar de este lado, simplemente. Entonces, ya que estamos buscando solamente de este lado, tenemos ahora que nuestro primer elemento es el número 3, nuestro último elemento es el número 4, es decir, el 8, y tenemos que nuestro elemento del medio es el número 2. ¿Okay? Entonces, el primer elemento es mayor al último, en este caso todavía no. El elemento del medio es igual a x, en este caso es el 6, el cual no es mayor a 13. Y por último, si el elemento del medio es mayor a x, entonces el elemento del medio es el 6 y como sabemos no es mayor al 13, entonces en este caso también es no. Vamos entonces, ya sabemos que el elemento, si es que está, va a estar de este lado, y como ya hicimos esta búsqueda, sabemos que si está, no va a estar de este lado. Entonces solamente nos quedan estos tres elementos, ¿sí? En esta segunda búsqueda fue donde descartamos tanto al 3 y al 6. Vamos a hacer entonces la búsqueda una vez más, vamos a seguir la recursividad. Entonces en este caso nuestro primer elemento es el 3, ya no es el 1, y nuestro último elemento es el 4. ¿Sí? Así, simplemente ya nos quedaron estos dos números, ¿sí? Ya que desde la segunda vuelta descartamos el 14, ya que sabemos que el número es menor desde aquí, desde la primera vuelta. Entonces ahora simplemente estamos buscando entre estos dos, ¿okay? El 7 y el 8. Entonces tenemos que nuestro primer elemento es el 7, nuestro último elemento es el 8 y el elemento del medio solamente es el 3, ya que pues realmente no hay mucho de dónde agarrar. Entonces son muy claras las condiciones. Primero, el 7 es mayor al 13, no, perdón, el 7 es mayor al 8, el primero es mayor al último, este es no. El elemento del medio, el 7, es igual al 13, no. Y el elemento del medio es mayor a x, al número que estamos buscando, al 13, no. Entonces se vuelve a hacer otra búsqueda, donde ahora solamente nos queda el número 4. Y no estamos agarrando más elementos porque digamos, la búsqueda ya sabe que el número no se encuentra ni más allá, ni no se encuentra ni para acá, ni para acá, porque ya se determinó que no es mayor, que no se encuentra en ninguno de estos, y ya se determinó que no es menor, que no se encuentra en ninguno de estos. Entonces ahora vamos a hacer una búsqueda muy sencilla solamente con el 4, en el cual todas las condiciones son nulas. Entonces se hace una última búsqueda, la quinta, en la cual tomamos como primer elemento el número 5, otra vez el 14, y tenemos como, bueno, tomamos como primer elemento el número 14, tomamos como último elemento el 4, y en este momento es cuando se cumple la condición de que el primero es mayor al último. En este caso es que sí. Y como sabemos en nuestro código, tenemos de que si el primer número llega a ser mayor al último, sabemos que el número no se encuentra en el arreglo y por lo tanto mandamos este CISO. Y eso solamente pasa cuando no se encuentra. En este caso, si buscáramos ahora un elemento que sabemos que sí está, vamos a buscar por ejemplo el 23. Sí lo va a encontrar, sin embargo, o sea, como sabemos, va a mandar a llamar el método varias veces. En este caso nosotros no lo vemos. Si pusiéramos una serie de CISOs en cada uno de las búsquedas, encontraríamos
distintas, encontraríamos que esta búsqueda se hace varias veces. O sea, no solamente, no es cuestión de hacer la búsqueda una sola vez, sino que se hacen varias veces. Y nos arroja que el índice se encuentra en el número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces es ahí donde se encuentra el número 23. Entonces ese sería el final de la explicación de este tipo de búsqueda. El código se encuentra para descargar en la descripción del video.